Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y cualidad humana profunda en sociedades de cambio. En este cuarto podcast de la segunda temporada vamos a retomar el tema de los postulados que empezamos a tratar en el podcast anterior. Y tal y como dijimos, la explicación de estos 12 postulados la hemos dividido en dos partes. En el vídeo anterior, que os lo dejaré en la cajita de descripciones, pues tenéis la presentación y explicación de los 6 primeros postulados y a continuación presentaremos y analizaremos los 6 últimos postulados y así habremos visto el completo de los 12 postulados que se necesitan para una sociedad de conocimiento. Y para refrescar un poco la memoria, vamos a decir de forma muy esquemática, pues la importancia que tienen estos postulados. La primera de todas sería pues ver que estas postulaciones surgen dadas las nuevas formas de sobrevivencia y en contraposición a los proyectos axiológicos del pasado, es decir, los postulados de las sociedades de conocimiento surgen en contraposición de los postulados y las formas de sobrevivencia industriales y sobre todo de sociedades preindustriales. También tiene que quedar muy claro que lo que se está postulando se está haciendo bajo unas formas racionales que tendrán que pasar por el proceso de axiologización, que es lo que veremos en el tercer protocolo. Y por último, con esta serie de 12 postulados que vamos a ver, lo que se quiere postular, valga la redundancia, es cómo se debería vivir de la forma más lógica, dadas las nuevas formas de sobrevivencia que están basadas en ciencias y en tecnologías. En definitiva, es responder a la pregunta de qué hacemos y cómo vivimos con este potencial científico y tecnológico que tenemos hoy en día a nuestro alcance y que se ha convertido en la forma de sobrevivencia. Como hemos dicho, esta sería de forma muy esquemática pues la importancia de construir hoy en día pues proyectos axiológicos colectivos basados en los postulados que se extraen de la epistemología axiológica de esta disciplina. Si recordamos, los 6 primeros postulados, que como os he dicho están en el podcast que os dejo en la cajita de descripciones, nos hablan de la importancia de asumir la sociedad de conocimiento como un destino inevitable. Nos hablan también de la importancia de cultivar la cualidad humana y la cualidad humana profunda y sobre todo de aprender a heredar pues la sabiduría de todos los antepasados, pero no sus formas. Tenemos que conseguir leer los textos de sabiduría de cualquier tradición alejada de las formas culturales que le dieron un origen. También en estos primeros 6 postulados lo que vimos fue la necesidad de simbiosis entre personas, equipos y con el medio, y sobre todo asumir que el proyecto axiológico colectivo que se construya no puede ser estático, sino que tiene que ir cambiando a medida que cambien las tecnociencias. Como os he dicho, todo esto está explicado en el podcast anterior con más detalles, así que no os preocupéis, vais a la cajita de descripciones y allí lo encontraréis. Pero ahora pasaremos a ver los 6 postulados restantes. Primero, como he ido haciendo, los enunciaré y después iremos viendo uno a uno, ir viendo cada uno de ellos con más detalles. Recordar que esta estructura que estamos haciendo del número 1 al número 12 no implica que los que enunciemos ahora sean menos importantes que el resto, sino que se distribuyen en una lógica donde uno no se puede dar sin el siguiente. O sea, asumir la sociedad del conocimiento implica tener que aprender a cultivar la cualidad humana implica la cualidad humana profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que después de ver que los proyectos axiológicos colectivos pues se tienen que construir a medida que las tecnociencias vayan cambiando, implica que el séptimo postulado pues sea que los proyectos axiológicos colectivos tienen que ser de adhesión voluntaria a la sociedad de conocimiento y a su proyecto. Este sería el número 7. El número 8 es que todos estos proyectos tienen que estar construidos en base a la libertad, pero no solo libertad entendida de forma abstracta, sino también, que es lo que vemos en el postulado número 9, en la libertad de opciones axiológicas en patrones comunes aceptados por todos. Por lo tanto, se tiene que dar, como nos dice el postulado número 10, equidad y solidaridad entre individuos, entre grupos, entre países y repetimos, sobre todo con el medio.
Y todo esto nos tiene que llevar a un espíritu de indagación generalizado y en simbiosis en todos los campos, porque es tan compleja la sociedad de conocimiento que necesitaremos equipos en interdependencia, que funcionen en interdependencia, con multitud de saberes que vayan a favor de esta equidad y esta solidaridad. Y por eso es necesario esta libertad de opciones axiológicas, esta libertad y esta adhesión. Como vemos, podemos leer los postulados del séptimo al 12 y del 12 al séptimo, porque el último postulado es el de la educación de por vida. Un equipo interdependiente, las personas en una sociedad de conocimiento tendrán que tener una educación de por vida que les llevará a un espíritu de indagación generalizado y en simbiosis en todos los campos, que tendrá que tener una equidad y una solidaridad entre los individuos que forman este equipo. Estos equipos tendrán que contar con una libertad de opciones axiológicas, en sí tendrán que ser libres de jerarquías y tendrán que asumir voluntariamente las sociedades del conocimiento. Como veis, se puede hacer la lectura tanto en una dirección como en la otra, porque es lo que os comentaba al principio, no se puede dar uno de estos postulados sin el anterior o sin el siguiente. Y ahora, una vez enunciados estos 6 postulados que nos quedaban, pues vamos a intentar verlos un poco más en detalle e incluso a ver si podemos sacar algún ejemplo como hemos ido haciendo con los podcasts anteriores. Pues bien, si entramos un poco más en detalle dentro de estos 6 postulados que nos quedaban, pues podríamos decir que para la adhesión voluntaria se tendrá que excluir toda sumisión. La sociedad del conocimiento es una oferta e imposición. Imposición de una forma de sobrevivencia, es decir, en todo el mundo globalizado, en todas las sociedades globalizadas, se está imponiendo una nueva forma de sobrevivencia que es en base a las tecnociencias, pero es una oferta en el sentido de que cada país, cada equipo, cada colectivo tendrá que hacerse lo suyo para que no se le imponga ningún proyecto. De aquí podemos coger, como ya has ido hablando en los podcasts anteriores, de los 2 modelos que conozco y que están surgiendo ahora, que es el de Industria 4.0 y el de Sociedad 5.0 japonés. El primero es alemán, americano y chino. Pues bien, podríamos decir que estos 2 modelos han aceptado esta oferta, o esta imposición, mejor dicho, de la forma de sobrevivencia. Pero solo uno, podríamos decir, se está imponiendo forzosamente, que es el de modelo de Industria 4.0. En cambio, Japón pues ha dicho, ostras, se me viene una nueva forma de vida encima, que es esta basada en ciencia y en tecnología, y antes de que nadie me diga cómo tengo que vivir dentro de este modelo, dentro de esta nueva forma de sobrevivencia, pues me voy a construir mi propio modelo, y quien se quiera adherir voluntariamente, pues adelante. Es más, su idea es intentar exportarlo y que la gente se lo haga suyo. Es como, aquí tenéis mi idea, y que cada país, cada región se lo haga suyo y se lo adapte a sus necesidades. Esta sería un poco la idea de la adhesión voluntaria. No se puede imponer, porque si se impone ya no es ninguna oferta, es una imposición pura y dura. Cuando hablamos de la libertad, hay que relacionarla directamente con la creatividad. Aquí estamos hablando del octavo postulado. Hay que relacionar la libertad con la creatividad. Si la adhesión voluntaria al proyecto se aleja de principios jerárquicos y coercitivos, el proyecto axiológico colectivo que se construya tendrá que ser libre de jerarquías y de principios coercitivos. La jerarquía y la coerción dañan a la creatividad, porque nadie puede ser creativo si está sometido a algo. Y aquí vemos otra vez la importancia de estos equipos y de estos saberes múltiples. Si el equipo está sometido a unos ciertos intereses, será creativo dentro de los límites que ese interés le marque, no será completamente creativo. De esto hay como muchas paradojas, en el sentido de, bueno, si la ciencia y la tecnología no estuviesen bajo los intereses del capital, a saber dónde podría llegar a nivel creativo, ¿no? Porque ahora es como se hace ciencia y tecnología bajo unos fines marcados por el mercado. Si no estuviesen marcados por el mercado y no estuviesen bajo la jerarquía de una gran empresa o del capital directamente, pues a lo mejor la ciencia y la tecnología sería mucho más libre y podría indagar en muchos más ámbitos. En cambio, en el postulado número 9 hablamos de esta libertad de opciones axiológicas en patrones comunes aceptados por todos.
Y aquí se está haciendo referencia a que en la sociedad de conocimiento deben caber todas las opciones axiológicas y todas las tradiciones culturales, tanto religiosas como espirituales, culturales o lingüísticas. Aquí nuevamente hacer referencia a los modelos de industria 4.0 y sociedad 5.0. En la idea de proyecto que tiene Japón con su sociedad 5.0, como os comentaba hace un momento, tienen muy claro que cada país, cada comunidad debe adaptar las necesidades, sus propias necesidades al proyecto, o mejor dicho, debe coger el proyecto y adaptarlo a sus necesidades, debe hacer solo suyo, no puede ir el modelo cerrado y decir, toma, este es un modelo, aplícalo, que más o menos es lo que está haciendo Industria 4.0 con su idea de fábrica inteligente y la automatización y la aplicación de inteligencia artificial a todo. Vamos a crear un modelo homogéneo para todo el mundo y esta será lo que se imponga. En cambio, Sociedad 5.0 lo que te dice es, bueno, estos son los pilares básicos, igual que aquí decimos, estos son los postulados básicos de la sociedad del conocimiento, cógelos, hazte los tuyos y a partir de aquí construye tu propio proyecto, que nadie te diga cómo tiene que ser ni a lo que te tienes que dedicar. Y, sobre todo, entender que no se puede homogeneizar las culturas, sino que cada cultura es diversa y hacer que cada pack sea diverso hará que la ciencia y la tecnología pueda explotar, como dice Yukhui, en una tecnodiversidad, que no sea una única forma de hacer ciencia y tecnología, sino que pues, se puede hacer de formas muy variadas. Como decimos, el postulado 8 como el 9 son de vital importancia para las sociedades creativas de conocimiento. No se requiere únicamente que las personas sean libres dentro de estos proyectos, sino que tienen que tener la libertad para todas las opciones axiológicas que quepan dentro de estos postulados y sobre todo para acercarnos a la cualidad humana y la cualidad humana profunda de la forma más diversa posible. A más opciones axiológicas, más formas de entender la dimensión absoluta, más formas de cultivar la cualidad humana y la cualidad humana profunda. Como os decía, es importante atender a la idea de patrones comunes aceptados por todos. Y aquí podría decirse que toda aquella actitud axiológica que vaya contra la calidad de vida de las personas y del medio y con una intención de estandarizarlo todo u homogeneizar cualquier estilo de vida, pues quedaría fuera de estos patrones comunes aceptados por todos, porque se está viendo que lo que hay detrás pues es una jerarquía, es una coerción, es una imposición de una única forma de entender las sociedades de conocimiento, ¿no? Que es para mí es la idea que hace Industria 4.0. En el 10º postulado, pues vemos la importancia de la equidad y la solidaridad entre individuos, entre grupos, países y con el medio. Y esto es importante a tener en cuenta porque los grupos humanos y el medio pues forman también una simbiosis que debe de ser creada, respetada y mantenida. Esta idea de simbiosis es tal que el daño que hagamos al medio y a la vida nos lo estaremos haciendo a nosotros mismos y a las generaciones posteriores, pues seamos o no conscientes de ello. Entonces, si tenemos este respeto y esta solidaridad y esta equidad entre miembros, entre individuos de un equipo interdependiente, pues funcionará mucho mejor que no ir bajo intereses individuales que se ponen al servicio de una idea. Entre grupos, entre países es exactamente lo mismo y sobre todo con el medio. Si tenemos unas ciencias y unas tecnologías que por un lado o bajo un mal uso pueden destrozar el medio, pues nos estaremos dañando a nosotros mismos porque necesitamos del medio para sobrevivir. Y si nuestra intención es dejar pues unas sociedades lo suficientemente dignas para la descendencia que tiene que venir, pues también es importante mantener esta equidad y solidaridad con el medio, porque no podemos depredarlo todo y no dejar nada para las generaciones futuras. La necesidad de cuidado exquisito del medio es ya de tal urgencia que su postulación se hace absolutamente imprescindible. No podemos avanzar en una sociedad de conocimiento sin tener en cuenta el impacto que esto puede tener en el medio y en el futuro. Hay que tener ya pues una visión de
pues esto se va a hacer, ¿qué impacto puede llegar a tener? En ese mismo sentido, si el proyecto que se quiere construir no fuera igualmente ventajoso y equitativo para todas las personas que intervienen en su realización y favoreciera a unos más que a otros, los equipos no funcionarían porque no habría equidad, sino que pues unos aprovecharían de otros, unos tendrían más ventajas que otros y no podría funcionar correctamente el equipo. Los últimos dos postulados, que son el de espíritu de indagación generalizado y en simbiosis en todos los campos y la educación de por vida, prefiero presentarlos juntos por dos motivos muy simples. Uno, para ver la lógica de que un postulado no puede estar sin el otro, o que la lógica de uno se deriva en el otro, y porque ambos encajan muy bien a la hora de explicarlo. Si hablamos de equipos interdependientes, como la necesidad en la cual se tiene que organizar la sociedad de conocimiento, pues todo equipo interdependiente tiene que tener este espíritu de indagación generalizado y en simbiosis dentro del propio grupo en todos los campos. Aquí todos los campos es pues todos los campos de las ciencias sociales, todos los campos de las tecnociencias y sin olvidar pues todo el campo sensitivo, axiológico, mental sensitivo, de cultivo de cualidad humana y de cualidad humana profunda. Todo esto se tiene que dar dentro de un equipo, ¿no? El espíritu de indagación debe ser el eje del trabajo y la preocupación de todos los individuos de los colectivos de conocimiento. El espíritu de indagación debe de construirse en la actitud fundamental de todos, y adquirirlos ha de ser la voluntad del colectivo como tal y de cada uno de sus miembros. O sea, el colectivo tiene que tener muy claro que debe haber este espíritu de indagación, que este debe ser el eje del equipo, y todo individuo debe entender eso también, de aquí que se pueda trabajar en simbiosis. Pero como el PAC, el proyecto axiológico colectivo, va a ir cambiando a medida que las ciencias y las tecnologías vayan creando nuevos productos, nuevos servicios y se vayan haciendo nuevos descubrimientos, toda persona que esté dentro de este equipo de interdependencia, y cualquier persona de la sociedad, pues debe de tener esta educación de por vida para no quedarse atrás en los avances científicos y tecnológicos, y que su sentir también pueda ir en progresión. Hoy en día diríamos que existe un desequilibrio, un desfase entre hacia dónde está yendo la sociedad, todo el potencial, toda la indagación que se está haciendo, y cómo está la sociedad hoy en día respecto a esta sociedad del conocimiento que ya está funcionando. Pues si la gente de la sociedad tuviera esta educación de por vida, si todos los equipos generalizados tuvieran esta educación de por vida en servicio mutuo y de comunicación, conseguiríamos romper un poco este desfase. Y bien, aquí dejo la explicación de los 12 postulados. Si recordáis, en la cajita de descripciones tendréis los 6 primeros. Aquí os he presentado los 6 segundos y lo que os digo, la lógica nos enseña que del 1 al último hay una cierta lógica de que un postulado se necesita al siguiente, y que lo podemos leer de forma jerárquica, entre comillas, del 1 al 12, y también los podemos leer del 12 al 1, y seguiremos viendo la misma lógica. Estos 12 postulados, recordad que sirven para definir cómo queremos vivir en una sociedad de conocimiento basada en ciencias y en tecnologías. Y nada, nos veremos en el próximo podcast, donde ya hablaremos de la axiologización de estos 12 postulados. Veremos cómo se hace este proceso de axiologización, porque lo que hemos visto hasta ahora son postulaciones racionales que no afectan al sentir, y lo que intentamos hacer con los protocolos axiológicos colectivos es que estos lleguen al sentir de toda persona y todo colectivo, para que den el paso hacia la sociedad del conocimiento y se acepte el primer postulado, que como hemos visto era asumir el destino inevitable para todo individuo y toda sociedad, que es la sociedad de conocimiento, innovación y cambio continuo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.